Germani Ojeda es un apurimeño quechohablante nativo. Pese a vivir en una sociedad que aparentemente no valora lo suficiente una de las tantas lenguas nativas originarias del Perú, Germani enseñó quechua en la Universidad de Delaware, en Estados Unidos. Pero para conocer quién es ahora, es necesario saber de dónde viene. Soy Renato Silva, periodista de la Agencia Andina. Muchas gracias por escuchar esta historia. Mi nombre es Germani Ojeda Ludeña, soy de una comunidad campesina de Apurímac, se llama Puca Puca, que significa rojo, rojo, y pertenece al distrito de Curahuasi, y he aprendido el idioma quechua a la par del castellano, en un contexto de habla bilingüe completamente. Según el Censo Nacional del 2017, Apurímac es una región que posee un 70.8% de nativos quechohablantes. Sin embargo, la educación de Germani fue principalmente en español. Es en Cusco, lejos de su hogar, en donde decide difundir el uso de su lengua natal y mantenerla viva, pese a su poco uso en la ciudad. Al acabar el colegio estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación en el Cusco, y ahí un hecho que marca bastante el tema de mi historia de promover el quechua es pertenecer a una asociación de estudiantes de origen indígena que se llama Jatuñán. Se llamaba Jatuñán, ahora ya no existe Jatuñán, que significa gran camino, Jatun gran, ñan camino. Y era una organización en la cual participábamos estudiantes de origen quechua, de origen amazónico y origen aymara. Y en Jatuñán comenzamos entre los estudiantes a conversar en quechua en una universidad pública, en la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, donde es un poco raro escuchar quechua en el ámbito universitario. Todo es español, como en nuestro país se exige para el ámbito académico. Pero entre nosotros comenzamos a hablar quechua, sea en el comedor, en las reuniones. Abrimos nuestro programa radial en quechua, en aymara y en lenguas amazónicas. Yachayninchista Wiñarichisu se llamaba. Hagamos crecer nuestro conocimiento. Así se llamaba el programa. El programa de Germani difundía música y actividades culturales, todo en lenguas originarias. Pero cuando llegó a Lima para estudiar un posgrado, él probó hablar quechua en la ciudad y encontró quechohablantes, pero que parecen no querer serlo, y otros que lo son, pero solo cuando encuentran a un igual. Yo sé que en Lima está la mayor cantidad de quechohablantes del Perú, en la ciudad de Lima. Y es muy notorio que en los mercados están gran parte de las personas que, entre comillas, somos de provincias y sabemos la lengua, hablamos la lengua. En 2017, el Censo Nacional registró un total de 8.575.000 personas en Lima provincias. De ellas, el 16.4%, es decir, 1.273.406 personas, se autopercibe de origen quechua, y un total de 648.373 habitantes mayores de 5 años admite que el quechua es su lengua materna. Y la persona que me atendía vino a preguntarme y le respondí en quechua. Le dije, Unui kikashanchu, tomanapa, chakiwashanmi. Que significa, ¿tienes agua? Quiero tomar, tenía sed. Y me miró y le llamó a la otra persona y le dijo, no entiendo nada de lo que dice el señor, y se fue rápido, así un poco como espantada. No entiendo nada de lo que dice. Y le pregunté al otro señor que estaba a su lado, que también estaba trabajando, le digo, kashanchu no. Y igual también dijo, no sé qué habla, no entiendo nada. Y la otra señora inmediatamente, la que trabajaba ahí, me sirve el agua. Y le digo, ya, ahí en mi Gustavo y Apayúa, y luego de tomar, auméntame uno. Y no me hablaba nada, pero me aumentó otra vez el agua. No me hablaba, no me respondía, pero me entendía todo, ¿no? Y le pregunté, ¿y de dónde es usted? Y me dice, en castellano, me responde, soy de Apurímac. ¿Y dónde aprendió el quechua? Allá en Apurímac aprendí, me dijo, pero todo en castellano. No quería hablarme en quechua, ¿no? Y es algo muy curioso, eso es un sentimiento que seguramente a muchos nos pasa, que tenemos, no sé si llamarlo temor, pero esa represión de la sociedad de no querer expresarnos como somos. Hoy tomé el bus al venir aquí, donde nos encontramos,
y subió un señor de Huancavelica y dijo soy quechua hablante y cantó dos huaynos en quechua. Pero se presentó en castellano todo y al final igual le hablé en quechua. Le felicité, le dije, nosotros decimos, él tocó su violín, le decía Sumachta Wahachishanki violinta, que literalmente significa has hecho llorar muy bonito al violín. En quechua, así si lo trasladamos literalmente al castellano significa, ¿no? Que has hecho como cantar o llorar a tu violín muy bonito. Y él me decía, y se rió y me respondió en castellano, pese a que había cantado los huaynos en quechua. Y luego le volví a preguntar en quechua, Maimanta Kanki, ¿de dónde eres? Y ahí recién se soltó y me contó en quechua. Soy de Huancavelica Manta, me dijo. Soy de Huancavelica y me preguntó, Hangri Maimanta Kanki, de Curahuasimanta, le dije. Y comenzamos a hablar en quechua en la parte de atrás. Y había un grupo de jóvenes que eran estudiantes universitarios que se quedaron escuchándonos, pero con el señor hablamos unos 20 minutos en el bus completamente en quechua. Y volvió a cantar y fue bonito porque yo en algún momento le acompañé. Y luego bajamos y culminamos la conversación y nos pedimos en el paradero todo en quechua. Y fue muy bonito. Y yo siento que él sintió que alguien en el bus le respondió en su lengua que él quería transmitir. Luego de escuchar estas anécdotas, cabe preguntarse, ¿qué pasó con estas personas? ¿En qué momento decidieron abandonar parte de su identidad? El sociólogo Javier Díaz Albertini da una respuesta que parece ser bastante obvia, y es que la discriminación sigue siendo un problema en nuestra sociedad. No es considerado como, de nuevo, como la lengua poderosa, la lengua de uso común. Desde muy pequeño, ¿no? Son criticadas las personas. No solamente por hablar quechua, son criticados por hablar el castellano con acento quechua, ¿no? Porque si yo aprendí primero quechua, es evidente que cuando aprenda un segundo lenguaje, lo voy a aprender con un acento. Eso pasa a cualquiera. El acento, no voy a decirle quechua, pero el acento andino es marca y es considerado como una señal de ignorancia en el Perú. Según Díaz Albertini, la gente está más interesada en estudiar el quechua por fines académicos lingüísticos, y es difícil que alguien la use con fines de intercambio. Sin embargo, la experiencia de Germani es diferente. Estas son 2 anécdotas que él nos cuenta de su experiencia enseñando su lengua natal en Estados Unidos. Curiosamente, tuve más de 40 estudiantes interesados el primer semestre en quechua. Comenzamos con 2 clases y fue toda una aventura preparar las clases de quechua. Hay muchos manuales de quechua y han desarrollado en Estados Unidos manuales de enseñanza de quechua para las universidades. Me he basado en ello, pero con la variante y con la característica de mi quechua. Todos los alumnos de Germani hablaban inglés. Ninguno entendía español. Pero la constancia lo hizo un buen profesor. Una de sus costumbres favoritas era preguntarle a sus alumnos por qué estaban en su clase. Cada uno tenía distinto interés en el quechua de acuerdo a su ámbito académico o su historia personal. Uno de ellos fue una estudiante que cuando le pregunté por qué estudiaba quechua, y era una estudiante que nunca faltaba, estuvo todo el semestre completo, Ross. Ella se llamaba Ross, era estudiante del departamento de veterinaria, y Ross me contó de que estudio quechua porque mis orígenes son en el Perú. Mi mamá es peruana, mi papá es de Estados Unidos, mi mamá ha vivido en Lima pero no habla quechua, y yo quiero conocer de dónde provengo, y siento que el quechua es la lengua de mi país, de donde están mis antepasados, y es el quechua que debo aprender. Y ella, con todo el entusiasmo, pese a que tal vez en su carrera no lo utilice en adelante el quechua, pero por un tema de identificarse, por un tema de reconocer su procedencia, estudió el quechua. Otros, en cambio, pensaban en viajar a algún país de Latinoamérica y tenían la idea de que el quechua les ayudaría a comprender un poco más de la cultura de los países andinos. Tuve otra estudiante, Becky Lee, y ella, cuando le pregunté ya en el segundo semestre, conversando una vez con Becky antes de la clase, le decía, Becky, ¿por qué estás estudiando el quechua?
Y ella me decía, es que como parte de mis estudios voy a viajar a Chile. Por eso estoy estudiando quechua. Y en un momento me reí y le dije, Becky, en Chile no se habla quechua. ¿Estás segura que quieres estudiar quechua para ir a Chile? Y ella me decía, sí, sé que no se habla, pero Chile es parte de los países andinos. Y el quechua es la lengua de los Andes. Entonces, esta lengua tiene su influencia. Si no es en la lengua, tiene su influencia cultural. Entonces, me permite a mí conocer mejor lo andino. Y yo voy a estudiar lo andino en adelante. Y eso fue muy, muy interesante. Y si entendemos la lengua como una expresión cultural, es pues la expresión de una zona geográfica, de una cultura asentada en una zona geográfica, y eso es el Ande. Y el Ande es desde Colombia, atraviesa Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, y es en ese Ande, en esa zona andina donde ha surgido y se desarrolla el quechua hasta ahora. Germán Ojeda volvió a Estados Unidos en agosto del año pasado, ya no como profesor, sino como alumno de la Universidad de Texas, en Austin. Voy a estudiar un programa de un doctorado donde mi tema de investigación va a ser el idioma quechua y su manifestación en el sur del Perú. Esta experiencia de enseñar el quechua me ha marcado profundamente incluso me ha hecho ver otras posibilidades y otros ámbitos de poder contribuir a mi país. El hecho de que en algún momento se difundió la noticia de que iba a enseñar quechua, nunca lo había pensado, ¿eh? Tocaba muchas sensibilidades. Gente que no conocía, me escribía al Facebook y yo les respondí inmediatamente, o me escribía al correo diciendo felicitaciones, a mí también me gustaría conocer el quechua, mis papás hablan quechua o yo hablo quechua. Me escribieron unos 3 en Estados Unidos de que, oye, felicitaciones, yo hablo quechua, vivo en Estados Unidos. Me sorprendió porque es como un tema que hubiera tocado la sensibilidad de muchos peruanos y se sintieran identificados con que alguien haga noticia por una lengua que en el Perú no hace noticia o no está en la noticia. Yo siento una gran satisfacción porque es muy, muy interesante para mí esta experiencia de haber logrado muchas cosas y ser quechua hablante. Estudié una maestría también aquí en la ciudad de Lima y eso me ha permitido hacerme ver que sin dejar el idioma quechua, sin dejar la identidad, podemos lograr muchas cosas y eso me motiva bastante en este tipo de contextos en hablar en quechua e incentivar a esas personas que tienen miedo a hablar más en quechua, a no tener miedo. Los quechuahablantes que ya hemos ocupado lugares en el tema, sea en el ámbito cultural, académico, económico, y es hora de que hablemos en quechua. Si queremos realmente, si valoramos nuestra cultura y queremos que no disminuya, es hora de que en estos contextos no tengamos miedo y hablemos. En el bus, en el tren, no tengamos miedo. A mí me satisface mucho, por ejemplo, de que hoy día en la universidad me decían de que puedo validar mi examen para la graduación en quechua. Que pedían un documento, yo les decía, pero soy quechua hablante. Entonces están viendo la modalidad de que ellos lo puedan pasar como un idioma más, como parte del estudio. Y aparte de que el resumen de la tesis va a ser en quechua. Probablemente no tenga muchos lectores, pero ya va a quedar un antecedente que en esta universidad se ha hecho un resumen de tesis en quechua. Para mí el simple hecho de que esté en quechua ahí ya sienta un precedente que en una universidad limeña se ha escrito algo en quechua. Desde que se hizo esta entrevista en junio del 2019, han pasado algunas cosas. 2 mujeres sustentaron sus tesis haciendo uso de sus lenguas nativas. Jovita Vázquez, perteneciente a la comunidad Shipibo Conibo en Ucayali, sustentó su tesis de maestría en educación en la Universidad Católica Sedes Sapientiae. Y Roxana Quispes Collante sustentó su maestría en literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, haciendo uso de su lengua natal, el quechua. Para los quechuahablantes, pero sobre todo para quienes aún no comprenden la importancia de mantener vivo este idioma, Germán Ojeda les habla y les canta una canción que tiene un significado especial de unidad. Lo voy a hacer en una canción muy cortita, que es una canción de mi pueblo,
del carnaval en quechua es muy conocida. Se llama el Chayrajmi, Chayaycamushani, Guairachawan, Bintuchawan, Parischayucuspa, dicen. Y la canción expresa, es una de las canciones más populares que dice: recién estoy llegando junto con el frío y el viento, y estoy llegando a un lugar de fiesta, de alegría. Y pienso que ese lugar de alegría y realización es cuando nos expresemos como somos. Y quiero ser parte de esos quechohablantes que estamos entrando con esa fuerza a decir a nuestra sociedad de que hablemos el quechua, que nuestro país muestre su diversidad, que sea orgullosa de su diversidad y que valore su diversidad y que no perdamos esta diversidad que nos hace únicos como país andino que nos encontramos en el corazón del Ande, es el Perú. Bueno, la canción, lo he dicho en las palabras, pero la canción es así: Chayrajmi, Chayrajmi, Chayaycamushani, Guairachawan, Bintuchawan, Parischayucuspa. Esa es la canción de carnaval que siempre lo cantamos y significa eso, que estamos llegando a la fiesta, a esa realización de la persona. Y lo andino, lo quechua, se caracteriza bastante por el huayno, por lo que expresamos en el baile, en la danza, en el canto. Eso es lo andino en gran parte y eso es el quechua, esa alegría. Y no perdamos los quechohablantes esa alegría y demostremos en la sociedad, pero en nuestro quechua. Por inconvenientes logísticos, la entrevista a Germania Ojeda no pudo ser publicada hasta ahora. Esperamos producir más episodios más seguido y que puedan acompañarnos. Este episodio de Andina Podcast fue editado por Santiago Trillo. La música que escuchaste en este episodio se llama Taita Chancay, del artista peruano Chano Díaz Límaco. El guión y las entrevistas las realicé yo, Renato Silva. ¿Quieres escuchar otra de nuestras historias? Puedes encontrarlas en Spotify. Búscanos como Andina Podcast. Muchas gracias por escuchar.